Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar entonces nuestro encuentro del día de hoy. Ya vamos dándole como un lineamiento específico al proceso, ¿sí? Y la idea es ir avanzando tanto en la parte teórica como ya en la parte de las actividades. Entonces aquí aprovecho enseguida y les comento que la parte de la plataforma ya se encuentran habilitadas. Ya se encuentra habilitada todo lo relacionado con la fecha, ya están actualizadas las fechas, ya se encuentran habilitadas las actividades. Entonces, como yo les había comentado que la idea, la idea era que yo les iba avisando una vez ya estuvieran las actividades habilitadas, les iba avisando con qué íbamos a iniciar, ¿sí? Entonces iniciamos con el proceso del foro, ¿verdad? Yo sé que ya hay algunos que lo hicieron, entonces, válido, ya no lo tienen que hacer. Entonces, la idea es realizar o empezar a hacer el aporte en el foro como tal. Entonces, es una pregunta que hay ahí, una pregunta detonadora frente a toda la parte de gestión de proyectos. Entonces, la idea es que se justifique de manera argumentativa, ¿sí? Con relación, pues, lógicamente, a lo que nosotros estamos viendo. Entonces, ya el día de hoy vamos a ir avanzando, vamos a ir dándole un orden a este tipo de procesos y vamos a empezar con todo lo relacionado con la parte de los conceptos clave y todo lo que tiene que ver con eh, el concepto de proyecto, ¿sí? Entonces, ahorita más adelante hacemos todo lo relacionado con el análisis de los conceptos que vamos a trabajar y pues lógicamente los voy a escuchar a ustedes de acuerdo a las opiniones que tengan con relación a lo que nosotros creemos o tenemos conocimiento, ¿sí? De qué es un proyecto. Entonces la idea es precisamente mirar este concepto, que es un concepto muy básico, ¿sí? Pero que tiene su trasfondo en el sentido de las características de qué es un proyecto. Entonces, un proyecto nos dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿verdad? ¿Eso quién nos lo dice? Eso nos lo dice, en este caso, la ISO 9001, ¿verdad? Que nos habla de todo el tema de proyectos. Entonces, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces, ¿por qué resultado único? Porque recuerde lo que ya habíamos hablado frente a todos los temas relacionados con la parte de las condiciones que pueden existir o que derivan de cierta región, ¿verdad? De una región a otra. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a determinar, por eso es que a veces los proyectos no funcionan igual, inclusive no tienen el mismo impacto de una región a otra por las mismas condiciones que existen, desde la parte climática, desde la parte cultural, desde la idiosincrasia de las personas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que se convierten en resultados únicos, ¿sí? Entonces ahí vamos a empezar nosotros también a determinar, de acuerdo a la caracterización que se haga, cómo nosotros debemos de empezar a generar un beneficio en ese tipo de comunidades o en ese tipo de grupos focales donde están direccionados los proyectos precisamente para determinar ese resultado, ¿sí? Entonces, aparte de eso, aparte del concepto clave de proyecto, tenemos otro concepto fundamental, ciclo de vida del proyecto. Entonces, en el ciclo de vida de un proyecto, nosotros debemos de determinar, nos lo dice la ISO 9001 también, ¿sí? Que nos habla que los proyectos se determinan de la cuna a la tumba, ¿sí? Algunos proyectos. O, en este caso, la ejecución del proyecto en alguna de sus etapas, de la cuna a la tumba. ¿Sí? O sea, desde su inicio hasta su cierre, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos determinar o determinamos en el sentido de lo relacionado con la parte
con la parte de las fases que tiene un proyecto, de las condiciones que tiene ese tipo de proyecto. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a mirar, bueno, el proyecto inicia desde dónde, ¿sí? Y finaliza en qué etapa, o hasta qué etapa, o hasta qué fase el proyecto es mi responsabilidad, ¿sí? Entonces cuando nosotros hablamos de esos ciclos de vida, de los proyectos, nosotros podemos empezar a mirar, bueno, desde dónde inicia la creación o la ejecución, la elaboración de ese producto, o hasta desde dónde inicia o dónde inicia la ejecución o la prestación también de ese servicio. Para algunos proyectos puede que sea fácil determinar esas fases, ¿sí? Ese ciclo, pero hay otros que son un poco más complejos. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos estructurando un proyecto para realizar todo lo relacionado con asesorías para comunidades rurales, todo asesorías financieras, por decir algo. Entonces ya nosotros sabemos cuál es el ciclo de vida de ese proyecto. Entonces el ciclo de vida sería desde que yo caracterizo a las personas, ¿sí? Identifico pues lógicamente ese grupo focal, genero, en este caso, la gestión del proceso, o sea, los asesoro, les doy las capacitaciones, los formo, reciben su proceso de formación y al final, ¿dónde cierra el proyecto? El proyecto cierra en unas personas que están formadas, capacitadas. Pues ahí ya el ciclo de vida del proyecto se identifica muy fácil, ¿verdad? Pero si yo les pregunto, les hago la siguiente pregunta. Mi proyecto es ampliar una flota de transporte, ampliar la flota de transporte en mi empresa. ¿Desde dónde comienza mi proyecto y dónde es el cierre? ¿Qué me dicen? Eusebio, cuéntame. Bueno, inicia, como me está diciendo que es ampliar, tengo que iniciar desde lo que, tengo que empezar desde lo que ya está hecho, pues, porque voy a ampliar el proyecto, voy a buscar otras zonas donde de pronto yo pueda fortalecer ese proyecto que necesito organizar. Ajá. Y entonces en ese proceso de ampliación, ¿qué harías? Bueno, en el proceso de ampliación que haría yo, tengo que buscar una ruta donde yo no tenga, donde no esté el servicio. Tengo que buscar la ruta donde no haya servicio y mejorar pues la calidad del servicio si es caso en las que ya tengo. Ok, válido. Entonces ya hicimos una primera fase que sería la creación de nuevas rutas. Listo, vale. Desde ahí puede iniciar el proyecto, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Eusebio. Por Okay, aquí me pues. levantó la mano alguien que no recuerdo quién es que está conectado con 8494. Profe, fui yo. Mi nombre es Noemi, pero no sé por qué no No, aparece mi. ajá, Pues debería ok, aparecer. No, dale. mi pregunta es si el proyecto es ampliar la ruta, pues me queda la duda de, pues, había entendido que habían unas fases como iniciales que eran de investigación. ¿Por qué tomar la decisión de ampliar la ruta? Lo primero no sería como investigar en esas otras zonas si existe esa necesidad realmente de que hayan otras flotas allá. O sea, primero tener como ese conocimiento diagnóstico para luego decir, voy a ampliar la ruta. O sea, una fase como investigativa, o no sé. Ok, también es ampliar la flota de transporte, ampliar la flota. Y pues lógicamente eso deriva también a tener nuevas rutas, ¿sí? Entonces, podríamos iniciar con esa caracterización, con ese diagnóstico o con esas necesidades. Muy bien, dale. Listo, Noemi. Yerli. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que siempre que sea iniciar o sea ampliar, se debe de iniciar, ¿cierto? Porque
para todo lo que uno vaya a hacer hay que planear, hay que hacer una investigación, hay que hacer un proceso de si es viable, si no es viable, ¿cierto? Entonces yo pienso que se tiene que hacer todo el proceso desde el inicio, así sea que se vaya a ampliar la ruta de transporte. Ok, válido. Entonces ya tenemos claridad que debemos hacer un proceso de diagnóstico, una caracterización, revisar necesidades. Listo. Ya revisamos todo eso. Ahora seguimos a una siguiente fase. ¿Cuál sería? Ya todo eso nos dio positivo, nos dio viabilidad positiva. Ahora, ¿qué seguiría ahí? Ejecutar, profe. ¿Y cómo lo ejecutaría? Con un plan de acción que ya se tenga estructurado, una estrategia que ya se tiene previa a ya todo lo que se hizo anteriormente, ¿cierto? Y si se va a ampliar la ruta es porque ha funcionado el proyecto y entonces está generando buena productividad, entonces se va a ampliar para generar más ingresos. Entonces ya se debe tener previo un plan de acción o una estrategia de mercadeo, de rutas, ya se debe tener todo estructurado, entonces ya solamente es ejecutar. Válido. Ok, muy bien. Listo. Entonces ya tenemos, voy a facilitarles entonces ahí, de acuerdo a lo que ustedes han dicho, o facilitarles no, vamos a avanzar un poquito, vamos a avanzarles. Entonces, ya se hizo el diagnóstico, ya hay viabilidad, ya los resultados o el análisis financiero dio y todo eso. Entonces se procedió a comprar los nuevos vehículos, se definieron las rutas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mónica, cuéntanos. Profe, no, la verdad se me fue la manito. Pero Bueno. en realidad, lo que pasa es que yo había entendido mal la pregunta desde el inicio. De hecho, estaba en una parte de la casa y me encerré, como que dije, no, es que no estoy escuchando bien o qué. Yo pensé que la pregunta era sobre infraestructura, sobre hacer una ampliación o una adecuación de un lugar. No, pensé que... ampliar la flota de transporte. Sí. Es ampliar No, la flota de transporte. Dale. Sí. Listo, vale, no hay problema. Entonces ya yo hice mi diagnóstico, hice mi caracterización, etcétera, eso hay viabilidad. Compré los vehículos y todo, ¿sí? Entonces les pregunto, ya empecé a prestar el servicio y todo, de transporte, bueno, cualquier tipo de transporte. Vamos a suponer que es transporte de servicio público, ¿sí? ¿Dónde se cierra el ciclo? O el ciclo de vida del proyecto, ¿dónde finaliza? ¿Dónde creen que finalizaría? ¿Cuando el pasajero se baja? Eusebio, cuéntanos. Eusebio. Hola, profe. Sí, ahí te escuchamos. Sí, señor. Ok. A ver, el ciclo de vida, pues no, este ciclo de vida no se cierra. No se cierra porque, bueno, si el pasajero se baja, pues de ahí él tiene que seguir la ruta, vuelve nuevamente. Entonces yo pienso que ese ciclo de vida ahí no cierra porque va a continuar el día a día. Ok, vale. Listo, Eusebio, dale, muchas gracias. Mónica, cuéntanos. Profe, sí pienso que en algún momento sí debe cerrarse esa proyección que se tenía de la ampliación de la flota, no precisamente cuando compras el bus y los pasajeros empiezan, sino empieza como, ahí lo dice en tu concepto, punto de control, empiezas a darle una medición a ese nuevo servicio que estás prestando, a ver si fue exitoso lo que ya se proyectó. Cuando ya, por decirlo así, un periodo de prueba que usted le da a la flota, ya usted verificó y constató de que lo que usted
planeo se dio, entonces ahí se le puede dar cierre a esa proyección con éxito. Válido, ok, vale, también, gracias Mónica. Carmen. Profe, ya para ir, pues de acuerdo con Mónica y como para complementar un poquito, también pensaría, igual que ella, que el cierre del proyecto sería en el momento que ya funciona a satisfacción, que ya llega un momento que todas las rutas están funcionando a satisfacción de acuerdo como a lo presupuestado, a lo proyectado en unas fases anteriores. Ok. Vale, muy bien. Yerly, ¿qué nos dices? Sí, pues muy de la mano con lo que dicen las compañeras cuando ya hay un resultado, ¿cierto? Cuando ya está el resultado y el resultado sería que ya la ruta esté funcionando, que la ruta esté generando los ingresos para sostener ese vehículo, ¿cierto? Porque esa sería pues como la viabilidad del proyecto, de que si ya está funcionando y de que sí está generando los recursos para sostener el proyecto como tal, pues ya ese sería el resultado final y se cerraría porque ya quedaría algo estable generando un ingreso pues viable y apropiado para sostenimiento. Muy bien. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que ustedes dicen, ¿verdad? También estoy de acuerdo con sus comentarios, pero hay que aclarar algo. Entonces, para algunos proyectos, el ciclo de vida, mire que se facilita. Para la venta de un producto, de un servicio, de pronto un poco más específico, ahí se cierra el ciclo de vida y se debe iniciar. Pero para otros que son un poco más complejos, por ejemplo, servicios de transporte, entonces aquí el ciclo de vida se debe de empezar a hacer por fases, ¿verdad? El cierre se debe hacer por fases. Uno, lo que decían las compañeras ahorita, ¿sí? Y Eusebio también decía algo, que no se cierra. Pues cuando nosotros hablamos de proyectos, que los ciclos no se cierran, hablamos de proyectos dinámicos, ¿verdad? O de procesos dinámicos dentro de los proyectos. Porque es que si se llega a cerrar el ciclo, o sea, de que ya yo no voy a generar más, no voy a prestar más ese servicio, o sea, que los pasajeros no se van a montar en esa flota de transporte, entonces ahí ya prácticamente se cierra el proyecto, pero de una fase, en una condición definitiva. Y eso es lo que no se quiere buscar. Pero, de cierta forma, cuando ya hay viabilidad dentro del proceso, entonces ahí lo que se busca es precisamente el dinamismo de los procesos. Entonces, ahí el ciclo de vida como tal, de la prestación de ese servicio, es dinámico, ¿sí? Es dinámico. Pero pasa algo, por ejemplo, ¿qué pasa con los vehículos? ¿Qué pasa con los elementos de esos vehículos? Por ejemplo, las llantas que se desgastan, ¿verdad? Entonces eso se me convierte a mí en una de las fases del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Se me convierte a mí en una de las fases. Por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer con esas llantas luego que tenga que hacer el cambio? ¿Verdad? César, cuéntame. Buenas noches para todos. Buenas noches. Aló. Sí, se escucha un poco la voz mía un poco rara por allá, por eso está medio. No, yo quería, por eso estaba escuchando porque analizando bien las fases se cierran, considero que se cierran de forma parcial, porque es un proceso que usted acaba de decir también que es dinámico, entonces viene el otro proceso de que cuando, otra fase, mejor dicho, otro proceso, ni sino otra fase que se abre es capacitar a, a los conductores, ¿cierto? A los próximos conductores, porque ellos van a entrar y deben saber cuáles son las condiciones, cuál es el reglamento que se tiene dentro de la empresa para cumplir con él y el cuidado que debe tenerse del elemento que se va a utilizar, del carro, del bus, del taxi. Otra fase también importante que se tiene que tener en cuenta o que se debería tener en cuenta es el mantenimiento
de la calidad del servicio, tanto de los vehículos como en la atención de ese conductor. Entonces yo considero que hay muchas fases que se cierran y otras que se abren. Y algunas que en algún momento se cerraron deben abrirse para poder hacer nuevamente una revisión, como una evaluación de lo que ha venido sucediendo en el desarrollo de la empresa. Ese era el análisis que quería hacer y espero pues que lo puedan interpretar de la mejor forma. Muchas gracias. Dale, César, muchas gracias. Sí, también tiene razón y era lo que le estaba comentando ahorita, que existen dentro del proyecto una fase, ¿verdad? Hay unas fases que son dinámicas, pero hay otras que sí se cierran, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, yo voy a cambiar todo el tema porque ya me pidió cambio de cambio de llantas, ¿sí? Todo entonces me pidieron cambio de llantas varios automotores. Entonces ahí se cierra un ciclo. Lo que les quiero decir es que dentro del proyecto no es montar la flota y prestar el servicio, no. Yo también dentro de esas fases que ya deben estar caracterizadas y deben estar definidas, yo debo de saber qué voy a hacer con esas llantas posterior a su cambio. ¿Qué voy a hacer con esos repuestos posterior a su cambio? ¿Sí? Porque eso se convierte también en uno de las responsabilidades que tiene la empresa. Ah, no, es que a mí me prestan el servicio en tal parte. Listo. Entonces, esa parte también debe de garantizar una disposición final adecuada de esos elementos. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de conocer las diferentes fases, ¿verdad? Las diferentes fases del proyecto como tal. Las diferentes fases en las cuales está enmarcado el proyecto. Para algunas, como se los decía ahorita, para algunos es más fácil identificar, ¿verdad? Es muy fácil identificar el ciclo de vida y para otro es un poco más complejo, pero igual lo debemos de conocer. ¿Listo? Noemi, cuéntanos. Profe, si no, yo pienso que una vez elaborado el proyecto, el diseño completo, tiene sus respectivas fases y ahí de una vez debe quedar plasmado la fase final, es decir, hasta dónde llega mi proyecto. Y culminado eso, puedo darme digamos, por satisfecho, cumplí esa satisfacción, se llevó a cabo el proyecto de manera exitosa. En este caso, una vez puestos los buses, la flota, en las distintas zonas y demás, ya están puestos en marcha, ya están con los pasajeros y demás, hasta ahí llegó el proyecto, pues esa fue la elaboración y eso fue lo que quedó plasmado allá. Yo creería que ahí se cierra ya el mantenimiento de llantas y todo lo que obviamente vendrán desgastes de los respectivos buses. Creería que forma parte de otro proyecto que se pudiera llamar mantenimiento de buses en otras fases y ya tendría otros elementos ese proyecto. O sea, no sería un mismo proyecto. Creería que este llega a su fase final y se culmina con éxito y a partir de ahí pues seguiría otro proyecto. No sé si estoy entendiendo. Bueno, de todas maneras puede ser una opción, ¿verdad? Puede ser una opción ese tipo de proceso, pero recuerden que por normatividad yo debo de garantizar, en este caso, si hay generación de residuos, si hay generación de algún tipo de subproductos, por decirlo de alguna forma, nosotros somos, o el proyecto en este caso es responsable también de eso. Entonces se debe, en este caso, potencializar, se debe viabilizar o se debe proyectar esa fase también, ¿sí? Por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que nosotros montamos un proyecto de todo el tema de elaboración de papas, de snacks, ¿sí? Papitas fritas y todo eso. Pues el proyecto como tal es la venta y distribución, ¿sí o no? La distribución y más nada. Nosotros no somos responsables de qué hace el consumidor final con la bolsa. Ahora no es que van a encontrar una bolsa de papitas por ahí tirada y le van a achacar ese tipo de responsabilidad a la empresa. No, pero la empresa debe de tener una responsabilidad social, que en este caso decir, dentro de sus empaques, cómo se debe hacer la disposición final adecuada de esos residuos, ¿sí? Entonces, asimismo también se debería de hacer
con ese tipo de proyectos. Se debería, y valga la redundancia, se debería de proyectar esas otras fases que de pronto no están definidas dentro del proceso de ejecución principal del proyecto, pero sí se debe de definir. Así sea que se debe de mencionar cómo va a cerrarse ese ciclo. ¿Listo? Profe, yo tengo una César. pregunta. Yo tengo Sí, una cuéntame. pregunta aquí rápida. No sé si me puede ayudar. Cuando hablamos de fases y hablamos de ciclo, ¿son diferentes? ¿Son diferentes? No, en este caso, el ciclo de vida, bueno, el ciclo de vida es uno solo, el ciclo de vida del proyecto, sino que se puede dividir en diferentes fases, porque hay unas que son dinámicas y hay otras que sí se cierran por completo. Entonces, eso es lo que yo debo de identificar. En pocas palabras, para este aspecto sí son diferentes. El ciclo de vida es uno solo y él está compuesto por una serie de fases o puede estar compuesto por una serie de fases dentro de la ejecución del proyecto como tal. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, pasemos a este concepto, ¿sí? Que es de la PMI, uno de los conceptos que para mí, en este caso, es muy completo, ¿verdad? Desde mi percepción es uno de los más completos el concepto de proyecto. Entonces dice que es una secuencia de actividades únicas, ¿verdad? Por lo que les estaba diciendo. ¿Por qué son únicas? Porque sencillamente los proyectos, ustedes se han dado cuenta, los proyectos en un sitio se comportan de una manera y si lo llevamos y replicamos ese proyecto en otro sitio, puede que tenga algún tipo de cambio, algún tipo de mejora, algún tipo de situación específica. Entonces, es una secuencia de actividades únicas. Complejas, claro que sí, porque necesitan de realizar todo el proceso de planeación o planificación, todo el tema de ejecución, todo el tema de seguimiento, de evaluación, de tener indicadores, ¿sí? Y relacionadas, teniendo un propósito o meta, que el propósito o la meta es el objetivo general o el objetivo principal del proyecto. Ahí es donde nosotros debemos enfocarnos, en ese propósito o meta, que debe ser completada en un tiempo específico, ¿verdad? Para eso nosotros hacemos la fase de planeación y dentro de la fase de planeación hacemos el cronograma de actividades. Ese cronograma de actividades se hace con base a qué? Con base a antecedentes o se hace con base a algún tipo de referentes teóricos, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros decimos, no, es que vamos a hacer una caracterización, ¿sí? Aquí hago un paréntesis. Nosotros para hacer procesos de caracterización debemos de conocer la región, debemos conocer el territorio donde se va a desarrollar ese proyecto. Y allí, por experiencia propia se los digo, que ahí es donde a veces los proyectos no funcionan. Entonces, el tiempo no se cumple y mire lo que sigue acá, dentro de un presupuesto, ¿verdad? Recuerde que todo está amarrado a un presupuesto. Si yo digo, no, es que yo necesito hacer una serie de visitas, ¿sí? A esos campesinos o a esos productores o a esos empresarios, ¿sí? Para determinar la fase de ese proyecto o para determinar, qué sé yo, o para tener una evidencia de lo que se va a realizar, yo debo de conocer el territorio. Que no nos pase como hace varios años nos pasó aquí en un proyecto que mandaron a una persona, nosotros estructuramos el proyecto, mandamos una persona y esa persona tenía que hacer caracterización porque él estaba haciendo un proceso como de veeduría, entonces vino un solo día, vino el primer vuelo y se iba en el vuelo de las 4 y en ese día se iba a hacer recorrido Chigorodó, Carepa, Apartadó, Turbo y Necoclí, ¿sí? Entonces no tenían conocimiento del territorio. Entonces la persona apenas llegó a Chigorodó y Carepa, porque de ahí ya se fue más de mediodía, ¿sí? Haciendo el proceso de caracterización y se tuvo que devolver. Entonces, frente a eso, nosotros debemos de conocer, pues lógicamente,
el tiempo deben ser completadas dentro de ese tiempo, pero ese tiempo nosotros debemos de tener claridad frente al territorio o frente a las condiciones que nosotros vamos a determinar para la ejecución de ese proyecto. ¿Qué pasó ahí? Pues lógicamente se alteró el presupuesto porque ahí se tuvo que asignar otro presupuesto para una segunda visita, ¿verdad? Si de pronto se hubiese tenido en cuenta o se hubiese tenido claridad frente al conocimiento del territorio, ahí la cosa hubiese sido diferente. Entonces, debe ser completado en un tiempo específico dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas, ¿verdad? Que eso ya es como la misma complejidad o las mismas características que va a tener ese proyecto. Entonces, desde ahí, para mi concepto, este es uno de los conceptos, valga la redundancia, más completos de proyecto, ¿verdad? Porque se deben de realizar unas actividades con base a qué, con base a un objetivo, con un cronograma establecido. A ese cronograma se le debe asignar presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas. Las especificaciones dadas pueden ser de acuerdo a los stakeholders, ¿verdad? O de acuerdo a la parte normativa, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya tenemos claridad frente a todo esto, ya se nos facilita empezar a estructurar, pues lógicamente, todo lo que tiene que ver con la fase de un proyecto. ¿Listo? No sé si los que tienen levantado la mano van a hacer alguna pregunta o se les quedó la mano levantada. Sí, profe. De hecho, usted ahorita mencionó algo importante, pero de pronto omitió algo que generalmente yo he visto que la mayoría de entidades que proceden a hacer la investigación inicial de un proyecto a veces no la tienen en cuenta y es tan importante como la cultura del territorio donde se va a realizar ese proyecto. De hecho, aquí en Urabá una vez se llevó a cabo un proyecto donde no hicieron investigación sobre la cultura de ese territorio. Y ellos hicieron una escuelita que se la iban a entregar a unos indígenas. Y resulta que los indígenas no recibieron la escuelita y era una escuelita pues moderna, por decirlo así. No la recibieron porque la cultura de ellos no les permitía estar en un establecimiento así. Entonces, por ejemplo, vea algo que se hizo una inversión tan grande de dinero. Se compró también un territorio, o sea, eso fue una inversión grandísima y se perdió, porque la verdad ellos dijeron que no y no, vea, eso no hay personas más terca la gente, o sea, los indígenas. Entonces, mire que un tema como tan complejo, que es el tema de la cultura, las costumbres, a veces no los tienen en cuenta a la hora de ejecutar esas Claro, investigaciones. total. No sé si estaremos hablando del mismo proyecto que fue por allá por Chigorodó, por Barranquillita. No sé si será el mismo. Ese tengo conocimiento de eso, que también pasó algo muy similar. No es ese, pero ha pasado varias veces. Ok. Ok, sí, es precisamente lo que les estaba explicando ahorita, ¿verdad? Esas personas, de pronto para contextualizarlo un poco, de acuerdo a lo que dice Mónica, esas personas tenían un concepto diferente de los procesos porque venían, pues esos interventores venían de Bogotá, ¿verdad? Entonces pensaban que Chigorodó, bueno, buscaron como que en Google Maps, qué sé yo, no sé cómo habrán hecho como el recorrido y dijeron, no, esto es así y así, pero se tenía que ir a Vereda. Pues ya ir a Vereda ya implica media hora, 40 minutos de viaje entre un productor y otro, ya son 20, 30 minutos, entonces mientras que se hace todo el proceso, es eso, no tener identificado las condiciones del territorio. Y eso es una de las cosas que a veces también genera complicaciones en los proyectos, por eso es que se debe de tener toda la fase de caracterización del territorio, o sea, en los proyectos no se puede dejar nada de lado, ¿sí? En los proyectos no se puede dejar nada de pronto, no se puede dejar cosas para improvisar, porque sencillamente puede que desde ahí se tomen algunas decisiones
y esas decisiones afecten el avance o el desarrollo del proyecto. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces aquí tenemos ese concepto, ¿verdad? Un concepto muy amplio, ¿sí? Pero también nos explica cada uno de los procesos que nosotros debemos de tener en cuenta para la consecución o para la ejecución ideal de ese tipo de proyecto, ¿sí? Entonces, las etapas de un proyecto. Las etapas de un proyecto yo las defino de la siguiente manera, ¿verdad? Formulación, gestión y resultados. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar un montón de información sobre etapas de un proyecto, pero yo aquí la resumí. Entonces, dentro de la etapa de formulación, nosotros acá desarrollamos todas esas alternativas de acuerdo a una necesidad puntual que ya nosotros identificamos. Recuerden que los proyectos nacen ¿de qué? De unas necesidades u oportunidades que existen en el medio, ¿sí? Ese desarrollo de esas alternativas o de esas posibles o potenciales soluciones para esas necesidades se deben de evaluar, que es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Sí? No es montarlo por montarlo, se deben de evaluar. Por eso es que yo tengo que buscar referentes teóricos, yo debo buscar antecedentes, yo debo de buscar evidencias, yo debo realizar los estudios de mercado para ver el comportamiento o potencial comportamiento de esa estructuración de ese proyecto. ¿Sí? Entonces, eso entra dentro de toda la fase de formulación, la fase de planeación, la fase de caracterización, de diagnóstico, de análisis de ese diagnóstico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez ya yo tenga estructurada de manera adecuada esa formulación, entonces ahí ya me voy a la gestión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gestión? Listo, ya yo tengo la viabilidad del proyecto, ya yo tengo todo el tema relacionado con que ese proyecto puede que sí sea rentable, puede que sí genere unas potenciales soluciones a esas necesidades. Entonces ya yo empiezo con toda mi ejecución de actividades de inversión, entonces mirar a dónde lo empiezo a buscar convocatoria, dónde lo presento, ¿sí? Empiezo a realizar ya luego que después que ya yo consiga esas inversiones, todo el tema para la ejecución como tal del proyecto, empiezo a desarrollar lo que se formuló o lo que se planteó en la fase anterior, ¿sí? Y debo de hacer ajustes, ¿sí? O evaluación sobre la marcha. Todos los proyectos en alguna de las etapas, en alguna de las fases, siempre se debe hacer algún tipo de evaluación o proceso de mejoramiento continuo sobre la marcha. Entonces ahí es donde nosotros en esa fase de gestión, en el hacer como tal, entonces yo debo de determinar, bueno, si se está cumpliendo con el cronograma, qué fallas, qué incumplimientos o de pronto qué retrasos tenemos. Entonces ahí se deben hacer ese tipo de evaluaciones y pues lógicamente tomar las medidas, ¿sí? Para empezar a generar o salir de ese tipo de inconvenientes o posibles inconvenientes que se presentan. A eso se le llaman puntos críticos de control, ¿verdad? Esos puntos críticos de control son de pronto las fases un poco o las actividades o procesos un poco más, de pronto más relevantes que nosotros debemos de empezar a determinar y siempre se les debe de hacer ese control puntual, ¿sí? A ese tipo de actividades o procesos. ¿Sí? Ahorita miramos qué diferencia hay entre una actividad y pues lógicamente un proceso. Y por último está la etapa de resultado. Entonces, ya nosotros, de acuerdo al avance, no necesariamente los resultados tienen que estar directamente ligados con el beneficio que genera ese proyecto en su etapa final. No. Los resultados pueden ser, por ejemplo, yo defino, ¿sí? Si yo me programo para realizar un proceso que se llama formulación del proyecto, y esa formulación yo digo, me voy a durar 4 semanas formulando el proyecto, los resultados, la generación de ese impacto como tal, ¿sí? Que es a corto plazo, entonces yo digo, bueno, ¿lo cumplí en estas 4 semanas, sí o no? ¿Sí? Entonces ahí yo también me voy midiendo, ¿sí? Con el equipo de trabajo, porque recuerden que un proyecto por lo general siempre pues tiene un equipo aliado
que es ahí donde nosotros debemos empezar a hacerle ese seguimiento puntual con las personas que de pronto conocen del tema o tienen alguna experticia frente al proceso, ¿sí? Entonces, esos resultados, pues es la generación de esos efectos de impacto a mediano, a corto y a corto, a mediano y a largo plazo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo debo de ir proyectándome. Bueno, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo con lo que yo ya estoy haciendo y con lo que yo formulé en la etapa inicial del proyecto? Entonces, aquí nosotros, dentro de esas etapas, ya nosotros empezamos a determinar cada una de los procesos y actividades que acompañan a la ejecución o a la potencialización de ese proyecto. ¿Listo? ¿Qué metodología vamos a empezar a trabajar? Las metodologías que vamos a trabajar, como ya se los dije, se los había mencionado, son 4 metodologías. La primera es todo este tema del árbol de problemas. Entonces, una de las metodologías que más se usan es esta. Para algunas personas dicen, no, esa metodología es simple, es básica. Sí, es una metodología simple, una metodología muy básica, pero si nosotros le colocamos toda la objetividad del caso, todas las condiciones reales o de pronto unas proyecciones o una información muy ajustada a la realidad, yo les aseguro que esta metodología nos sirve mucho y va a ser como el primer bosquejo o ese primer, por decirlo de alguna forma, sí, ese primer bosquejo del proyecto, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a partir de ¿qué? De una idea, ¿verdad? Entonces la idea está por todas partes. Bueno, yo quiero hacer esto, quiero mejorar esto, o vamos a empezar a realizar una investigación frente a esto, o vamos a estructurar un proyecto con unas características sociales. Siempre se parte de una idea. Entonces la idea nosotros nunca la podemos perder de vista, siempre debe estar presente frente a todo el proceso. Si nosotros estamos estructurando un proyecto, es porque existe una problemática, un problema central, ¿verdad? O una pregunta problematizadora. Entonces, esa problemática central o esa pregunta problematizadora nosotros la debemos de centrar muy bien, precisamente ¿para qué? Para determinar qué es lo que yo quiero darle una solución o a qué le quiero dar una solución, ¿sí? Entonces, yo debo aquí empezar ¿a qué? A determinar esa pregunta problema o ese problema central de manera muy específica, ¿sí? Lo debo de empezar a hacer de manera muy específica, o sea, lo más expedito, lo más específico posible, yo debo de empezar, yo debo de describir ese problema central, ¿sí? Porque de ahí parte todo lo que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces yo debo de describir ese problema central. Luego, ¿qué voy a describir? Voy a describir unas causas. Las causas del por qué, ojo, escuchen bien, las causas del por qué no se le ha dado una solución a ese problema central, ¿sí? Esas van a ser, yo tengo que definir ahí esas causas. Y las causas siempre, ojo, siempre van a ser negativas, ¿verdad? ¿Por qué no se ha desarrollado esto? Porque no hay los suficientes recursos. Porque los profesionales o las personas que hay en esta zona no son competentes en el área, ¿verdad? Porque no hay experiencia en tal cosa. Porque no hay sitios. Porque no hay instalaciones locativas para desarrollar tal cosa. O simplemente, porque las personas no tienen esa capacidad de generar ideas de negocio. Bueno, no sé. Entonces, siempre las causas van a ser negativas. ¿Por qué van a ser negativas? Porque a partir del árbol de problemas, ¿sí? Se deriva otro árbol que se llama árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos va a partir ¿de dónde? De las causas, ¿verdad? Como estas causas son las por las cuales este problema está surgiendo, entonces yo posiblemente, ¿qué tengo que hacer? Darle respuesta, ¿sí? Darle respuesta a esas causas. Entonces, al momento de darle respuesta a esas causas, o sea, volver esas causas que son negativas, transformarlas en positivo, entonces se me convierte en ¿qué? Se me convierte en una tarea o se me convierten pues en un objetivo, ¿verdad? Entonces,
de ahí van a derivar, de ahí va a salir los objetivos para mi proyecto, ¿sí? Igual de cada uno de las metodologías vamos a hacer un ejemplo y ahí se nos va a facilitar un poco más la cosa. Entonces, las causas son aquellas por las cuales se está presentando este problema central, ¿verdad? Son por las cuales se está presentando este problema central. Y luego tenemos unos efectos, que esos efectos también son negativos. Pero ojo, deben de estar alineados ¿con quién? Con la idea, ¿sí? Con la idea. Entonces, aquí quiero que quede algo claro desde el inicio. Las causas, ojo, las causas no están estrictamente ligadas o estrechamente ligadas con los efectos, no. Las causas están por aparte. Ojo, y aquí en las causas, se me olvidó comentarles algo, aquí en las causas, yo debo de involucrar a los actores principales del proyecto. Por ejemplo, si yo voy a ofrecer ese tipo, yo voy a montar un proyecto para todo el tema de asesorías, asesoría financiera a productores campesinos, ¿sí? Entonces yo debo de empezar a involucrar los actores que hacen parte directa de ese problema central, ¿verdad? Suponiendo que el problema central sea falta de conocimiento en las herramientas o en los procesos. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Ricardo. Ok. ¿Vas a hacer alguna pregunta, Ricardo? Ok. Entonces, yo tengo que involucrar aquí a los actores principales del proyecto, ¿verdad? Entonces, los actores principales, ¿quiénes van a ser? Pues lógicamente van a ser los campesinos productores, pero también ahí pueden que existan otros actores que estén directamente ligados en el proceso. ¿Quiénes? Las juntas de acción comunal de esos sitios, ¿sí? Puede que existen otros actores, qué sé yo, los intermediarios o casas comercializadoras de pequeños productores. Bueno, cualquier actor que haga parte de esa ruta del proceso del proyecto, ¿sí? Entonces yo aquí los debo de involucrar. Y pues lógicamente nosotros también hacemos parte ¿de qué? De esos actores principales. ¿Por qué hacemos parte de esos actores principales? Porque nosotros estamos estructurando el proyecto. Entonces nosotros como profesionales estamos estructurando el proyecto. Entonces les voy a poner así un ejemplo para que ya nos vayamos como imaginando cómo es este cuento. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, ve, el problema central es falta de conocimiento de los productores campesinos en temas relacionados con la parte, con los costos de los cultivos, ¿sí? Entonces yo digo, una de las causas es que los campesinos no tienen conocimiento, no tienen formación académica, por decir algo, ¿verdad? Algunos llegaron hasta, qué sé yo, hasta quinto de primaria, otros nunca han estudiado, ¿sí? Yo puedo decir, una de las causas es que no existen suficientes canales de comercialización para la producción que ellos sacan, ¿sí? Eso es lo que nosotros como profesionales y como de pronto que interpretamos el territorio, sacamos esas conclusiones. Pero una cosa diferente es la que nos puede decir ese campesino, que es un actor principal. Entonces vamos donde él. Bueno, ¿usted por qué no tiene formación o porque es que aquí han venido diferentes entidades y nos dejan esperando y nunca y más nunca aparecen. Sí, nos inscribimos en cursos, qué sé yo, con algunas entidades y vienen una sola vez y más nunca aparecen. Entonces ya se le sale, ya uno empieza a decir, ve, aquí hay otra causa que ¿quién me la suministró? Pues lógicamente me la suministra o me la suministró esa
esa persona, ese actor principal como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que en las causas hay que involucrar a todos los actores principales del proceso. Y en la estructuración del proyecto, ¿sí? En la estructuración del proyecto como tal, eso me sirve a mí para argumentar y para justificar ese problema central, ¿sí? Entonces, para que no se nos olvide que dentro de las causas, aparte de que son negativas, pues lógicamente también se genera, debemos de empezar a generar ese lazo o ese contexto directo con quién, con los actores principales del proyecto. Pues lógicamente yo debo identificar cuáles serían los actores principales del proyecto, ¿sí? Los efectos. Los efectos en este caso, yo me baso de dónde? De la idea, ¿sí? De la idea. Entonces me voy a hacer esta siguiente pregunta. Si yo no monto esta idea, ¿qué pasa con el problema central? ¿Sí? Hola. Ricardo, hola. Entonces yo digo, si yo no monto esta idea, ¿qué pasa con ese problema central? ¿Verdad? Mire que aquí ni siquiera estoy tocando las causas para nada. Entonces yo digo, uno de los efectos, si yo no monto ese proyecto, ¿verdad? Si yo no monto ese proyecto de capacitar a productores campesinos en todo el tema, en todo el tema financiero, por decirlo de alguna forma, todo el tema financiero, ¿qué pasa con esos productores campesinos? Entonces puede que un efecto sea, no es que el campesino nunca va a tener, puede que no genere utilidades, ¿sí? No existen utilidades, no va a haber generación de utilidades o no va a tener utilidades en el proceso productivo. Otro efecto que deriva de ese, como no tiene utilidades, entonces va a generar, va a cambiar de cultivo, ¿sí? Otro efecto, el de como no le generó eso, vendió su tierra y hubo desplazamiento hacia las ciudades. Entonces no va a haber quien produzca la tierra. Entonces se pueden derivar diferentes efectos, ¿verdad? Diferentes efectos, en este caso analizándolos de esa forma. Si yo no monto esa idea, si yo no monto ese proyecto, ¿qué pasa con ese problema? Entonces se me derivan diferentes efectos. Mire que para esto ni siquiera tuvimos que tener en cuenta las causas, ¿sí? Entonces, las causas, así suene redundante y todo, las causas son solo causas y los efectos son solo efectos, ¿sí? No están directamente relacionados o no están directamente ligados uno del otro, ¿sí? Porque son análisis totalmente diferentes. Entonces, de esa forma, vamos nosotros a empezar a realizar, ahorita que ya tengamos definido cuál es el proyecto que vamos a estructurar, que vamos a formular, entonces vamos a empezar a estructurarlo de esta forma, ¿sí? Entonces, me devuelvo aquí a las causas, me devuelvo a las causas. Recuerden que las causas son negativas y son las por las cuales este problema central se está generando, ¿sí? Entonces yo digo, una de las causas es que poca capacitación sí, falta de educación y formación de los productores. Entonces, ¿cómo la convierto en positivo? Entonces, generar estrategias para capacitar o para formar a los productores en temas relacionados con la educación financiera, ¿sí? Ya eso se me convierte en un objetivo que está directamente ligado ¿con qué? Con el proyecto o la idea, ¿sí? Entonces, grosso modo, eso es lo que nosotros vamos a empezar a estructurar dentro de ese árbol de problemas, ¿verdad? Igual, como les digo, de cada una de las metodologías hacemos un ejemplo y ya cuando ya tengamos definido el proyecto que vamos a trabajar, pues lógicamente ya le tenemos que empezar a aplicar o a desarrollar esta metodología y ahí vamos estructurándola. ¿Listo? Preguntas, muchachos, con respecto a la metodología del árbol de problemas. Muchachos.
Pues hasta el momento todo está claro, profe. Toca esperar que lleguemos al grueso de todo, que es iniciar. Ok, vale. No, igual es la misma estrategia, ¿listo? Ok, bueno, listo. Sigamos con Profe, una pregunta. Sí, cuéntame. Qué pena. ¿Vamos a utilizar siempre el árbol de problemas o podemos utilizar alguna de las otras herramientas, metodologías que tú nos hablaste ayer? La idea es que en el proyecto vamos a utilizar las 4 metodologías. Aquí nos va a quedar la estructura de ese proyecto del que nosotros vamos a formular acá, nos va a quedar con las 4 metodologías, ¿verdad? Y entonces les va a servir de base para cualquier convocatoria. Como yo se los decía en la primera clase, creo que fue, en ninguno de los proyectos de las convocatorias que yo he presentado proyectos, exigen las 4 metodologías, exigen una de ellas, ¿verdad? Pueden exigir marco lógico, otra planeación estratégica, que la están utilizando mucho, o árbol de problemas, ¿verdad? Que causa-efecto lo solicitan mucho, pero nunca piden las 4. Entonces, para que nos quede como de base, vamos a aplicar las 4 en el proyecto que nosotros vamos a formular. ¿Listo? Ok, Profe, profe. discúlpeme la Sí. pregunta. Yo he escuchado que usted habló de árbol de problemas, árbol de objetivos, pero no, pues no. ¿Cuáles son las 4? Esa es la pregunta. Ok, denme un segundito, muchachos. Bueno, según lo que me comentaba la compañera, no, lo que pasa es que dentro del árbol de problema, ¿sí? Del árbol de problema, al momento que yo voy a convertir esas causas en positivo, ¿sí? Se me van a generar unos objetivos. Y dentro de la metodología, la conversión de esas causas que son negativas en positivo se le llama árbol de objetivo, pero va dentro de esta misma metodología. ¿Listo? Esta es la primera metodología que se llama árbol de problemas. ¿Vale? La compañera que me consultó. Sí, profe. Vale. No, es que te hablo de 4 metodologías, pero no Sí, sé esa es la cuáles son. primera. Esa es la primera. Ah, Ya bueno. las voy a explicar todas. Ya las voy a Ok. explicar todas. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos esta, que es el árbol de problemas. Tenemos una segunda metodología que se llama planeación estratégica. ¿Sí? La planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica, esta es una de las metodologías que hoy en día, dentro de las convocatorias que existen para gestión de recursos de proyecto, es la que más piden, o de pronto una de las que más generan o solicitan, por decirlo así, dentro de esos lineamientos, dentro de los lineamientos como tal. Por aquí escribió Luz. Hola, no se escucha. Luz, ¿sí me estás escuchando?
Profe, ¿sí se escucha? Sí, señor. Sí, profe, ya lo escucho. Fue que se le fue la voz ahorita en un momento. Ah, vale, ok, listo. Entonces, esa es una de las metodologías, como les decía, que se está utilizando mucho en todo este tema de proyectos hoy en día con todas estas convocatorias que existen, pues que son gubernamentales, ¿verdad? O a nivel nacional. Entonces, solicitan mucho esta metodología de planeación estratégica. La planeación estratégica está dividida, ¿sí?, en 4 aspectos. El primero, que son los objetivos. O sea, aquí ya yo debo de tener unos objetivos claros, ¿verdad? Unos objetivos definidos, ¿sí? Aquí ya yo debo, si yo no hice árbol de problemas, dejemos el árbol de problemas a un lado. Si ya yo empiezo a estructurar mi proyecto, ¿sí? Ya yo tengo pues la pregunta problematizadora clara o el problema central muy claro. Ya yo defino qué es lo que quiero hacer. Entonces ya yo defino las metas, ¿verdad? O el propósito o los propósitos, que es mi objetivo. El objetivo general, que es el objetivo principal de un proyecto, y los objetivos específicos, que son los que van a acompañar a ese objetivo general, ¿sí? Entonces, frente a eso, ya aquí yo debo de definir esos objetivos. A esos objetivos yo les debo de definir una estrategia, o sea, ¿cómo voy a lograr alcanzar esos objetivos? ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr alcanzar esos objetivos? A esas estrategias, yo debo de definir esas estrategias, ¿sí?, bien estructuradas, que no determinen, ojo, que no determinen actividades, porque las actividades vienen después de la estrategia, ¿sí? Entonces yo debo de definir unas actividades y, como en todo proceso, ¿verdad? Como en todo proceso, existe una medición, ¿verdad? Existe una medición de cada uno de esos objetivos para mirar el cumplimiento o el grado de cumplimiento o hacerle seguimiento a los procesos. Entonces se deben de generar unos indicadores. Los indicadores, lo ideal es que se realicen por objetivos, ¿sí? Pero si los objetivos están muy ligados a un aspecto o a un mismo aspecto, entonces puede que un indicador me supla la necesidad de 2. Yo pensaría que de 1 o máximo 2 objetivos, porque a veces, pues lógicamente, los objetivos específicos están enmarcados en actividades totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo sería este tema? Por ejemplo, entonces uno de los objetivos específicos es diseñar estrategias para enseñar a los productores campesinos actividades relacionadas con la educación financiera, ¿sí? Diseñar estrategias. O diseñar o generar acciones que ayuden a los productores campesinos a interpretar todo lo relacionado con la educación financiera, ¿sí? ¿Cuál estrategia yo voy a aplicar? Las estrategias que yo voy a aplicar es realizar un proceso de caracterización de los campesinos por cultivo, ¿sí? Entonces, los que cultivan yuca, los voy a reunir. Los que cultivan arroz, los voy a reunir. Los que cultivan cacao, los voy a reunir. Esa va a ser una de mis estrategias para ese objetivo, ¿verdad? Caracterizarlo. Luego voy a reunirlos, ¿sí? Reunirlos y reunirlos y hacer una fase diagnóstica de esos productores. Entonces, ya ahí tengo 2 estrategias para ese objetivo. ¿Qué actividades voy a realizar para cada estrategia? Les voy a aplicar. Entonces, ya aquí las actividades sí es el quehacer como tal, ¿verdad? El quehacer como tal. Entonces, voy a aplicar una lista de chequeo, porque ahí yo tengo que aplicar instrumentos, una lista de chequeo para determinar el nivel de escolaridad de los campesinos productores, de los productores campesinos. Voy a realizar una charla informativa acerca de la educación financiera, ¿sí? Voy a aplicar un juego o la didáctica a través de una metodología didáctica activa, ¿sí? Para enseñarles para enseñarles tips de educación financiera, ¿sí?
Entonces ya aquí tengo el primer objetivo, tengo la estrategia, las estrategias y tengo las actividades para esa estrategia. Y me falta el indicador. Entonces el indicador yo digo, número de personas convocadas a las charlas y número de personas formadas en educación financiera. Entonces yo digo, de 10 personas convocadas, solamente llegaron 4. O sea que el indicador es del 40%. Entonces ahí es donde yo empiezo a analizar, y esto es lo chévere de la planeación estratégica, porque ahí el mismo indicador me va diciendo, ojo, pila, que estás haciendo algo que no le está generando, en este caso, interés a esas personas para que asistan a esas charlas o para que asistan a esos talleres, ¿sí? O sea que aquí la estrategia que estás implementando no es la ideal. Entonces ya yo tengo que empezar a mirar cómo reestructuro la estrategia para que este indicador me sirva. Entonces yo puedo reestructurar la estrategia, por decir algo. Voy a hacer unas visitas domiciliarias a cada uno de los productores que estén asociados, ¿sí? O que hagan parte de una asociación. Entonces yo voy casa por casa, los visito y les explico de qué es el tema, con todo el tiempo del mundo, etcétera, etcétera. Entonces ya yo después que ya yo reestructuré esa estrategia, ya yo nuevamente aplico el indicador. Número de personas convocadas sobre número de personas que realizaron o que asistieron a la charla. Entonces yo digo, de 10 personas visitadas o de 10 personas convocadas, que ya se realizó pues lógicamente la visita, llegaron 9. O sea que el indicador es del 90%. Entonces ya yo digo, bueno, es un indicador interesante, ¿verdad? Posiblemente la otra persona que no fue, se le pudo presentar algo, etcétera, etcétera. Pero ya yo tengo un indicador que es válido o que es válido no, que tiene un peso dentro de la estructuración como tal. Y me interesa que de esas 10 personas convocadas, 9 ya quedaron alineadas con ese objetivo, ¿sí? A eso se le llama planeación estratégica, ¿verdad? Que nosotros determinemos esas estrategias, hagamos esas actividades para darle cumplimiento al objetivo como tal. Yerly, cuéntanos. Profe, bueno, tengo una duda en cuanto a la meta. La meta se debe de establecer, porque tú la hablas es como que se establece durante el proceso, pero cuando uno hace pues el indicador, la meta debe establecerse junto con el indicador. Es decir, yo cuando ya voy a implementar el proyecto, pues yo ya sé a cuántas personas, cantidad de personas va dirigido, ¿cierto? Entonces, debo de tener, no sé, pues pienso yo, para que me aclares, de establecer la meta, de decir, son 25 personas, van a decir 25 personas y sobre eso voy a medir el indicador. Ok, vale. Lo que pasa es que existen dos tipos de indicadores. En este caso, uno es cuando ya tú tienes una meta definida, ¿verdad? Una población finita definida, y eso va directamente ligado ¿con qué? Va directamente ligado con tu plan de negocio, con tu plan financiero. En este caso tú dices, no, yo tengo que conseguir este mes 10 empresas para asesorarlas, ¿sí? Porque el punto de equilibrio son 10 empresas, ¿verdad? Si bajo, vamos a analizarlo desde ahí. Si apenas consigo 8, voy perdiendo. Entonces ya va a generar pérdida para la empresa. O sea, mi punto de equilibrio es. Pero dependiendo del tipo de proyecto, también tú puedes generar impacto, ¿verdad? Y el impacto, ¿cómo se hace? O sea, se puede hacer sobre la marcha, dependiendo. Eso depende del tipo de proyecto, ¿sí? Del tipo de proyecto. Entonces, sobre la marcha, ¿cómo se hace? Tú estás apenas haciendo caracterización del proceso y tú encontraste una asociación de productores campesinos que tiene 100 socios, ¿sí? La meta es generarle ese tipo de formación al mayor número de personas que tú tengas o que tú vayas a proyectar, ¿sí? Al mayor número, sin tener un número definido, simplemente al mayor número que tú puedas capacitar, ¿sí? Pero eso depende de qué, depende de las condiciones financieras del proyecto.
Si ya tú tienes definido que tu punto de equilibrio es capacitar, si a ti te van a pagar por capacitar a 20 personas mensuales, ¿sí? Y esas 20 personas mensuales tú tienes que conseguirlas como sea, se considera se debe de definir en ese indicador, ¿sí? Pero si el indicador es abierto, dependiendo de la tipología del proyecto, entonces ya tú empiezas a generar tus propios indicadores de manera interna, ¿sí? Por ejemplo, así como lo definimos, no, yo conseguí una población, en esta población hay 100 personas, a todas se les dio la información, pero al momento de asistir a las reuniones apenas llegaron 15, ¿sí? Entonces, la estrategia que estás haciendo no está funcionando, pero eso también va, o sea, va ligado de manera directa ¿a qué? Ligado de manera directa a la parte, al análisis financiero. Que ya se tuvo, pues lógicamente, si ya tú estás en el hacer, ya tú tuviste que haber estructurado el análisis financiero. Sí me entendí. Bueno, profe, entonces esta metodología se utiliza para solamente en el objetivo específico o también porque o sea, se utiliza para los objetivos generales, ¿cierto? Cada objetivo debe tener su indicador. Claro, es que la idea es que cada objetivo, por lo general esto se utiliza en los objetivos específicos, porque recuerda que los objetivos específicos son las tareas que tú tienes que darle cumplimiento en un momento dado a lo que estás proyectando, ¿sí? Los objetivos específicos son las tareas que acompañan al general, ¿sí? Prácticamente, tú desglosas esos objetivos, tú desglosas el general a través de los específicos, porque eso se te van a convertir en tareas, se te van a convertir en indicadores, se te van a convertir en cumplimientos que tú debes de darle o en respuesta que tú debes de darle a ese objetivo general. Entonces se enfocan en los objetivos específicos. Yerli. Sí, profe, muchas gracias. Listo, vale, con gusto. César, por ahí tenía levantada la mano, César. Sí, profe, este tema a mí me parece muy importante porque permite que uno amplíe un poco más la visión de lo que se quiere proyectar. A medida de que uno haga un buen planteamiento, buen planteamiento estratégico, asimismo va a lograr poder crear unos objetivos que llenen como las expectativas de lo que uno piensa y lo que uno quiere llegar a lograr. Las actividades y las estrategias juegan un papel importante. O sea, cada uno de estos aspectos me permite a mí tener una visión clara y una panorámica de la seriedad que uno debe hacer un planteamiento para un objetivo, para un proyecto, perdón. Entonces, este tema de indicadores a veces no se tiene como tanta relevancia en algunas personas, pero mire cómo va cobrando sentido poder considerarlo súper valioso y una parte fundamental para que las cosas realmente puedan llegar a lograrse. Sí, eso nos va a permitir medir si todo el proceso fue posible y si realmente cumplimos con lo que realmente se había planteado desde el inicio. Claro. Claro que sí, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Y no se preocupen que a medida que cuando ya lo estemos haciendo con el proyecto de nosotros, ahí ya le vamos dando más sentido a cada uno de esos, a cada uno de estas metodologías. Bueno, entonces, bueno, Mónica, cuéntanos. Profe, no, dándole apoyo a lo que nuestro compañerito acaba de mencionar, yo diría que los indicadores son la parte fundamental de la planeación estratégica y pues lo digo desde un punto administrativo, que es como algo súper fundamental porque lo que no podemos medir
no lo podemos controlar. Exacto. Entonces, yo diría que de cierto punto, sin indicador, no tenemos como un control de nuestro proyecto. Exacto. Es que, vea, existen dos cosas, dos cosas que nosotros nunca podemos perder de vista, ¿sí? La primera, si lo que nosotros no medimos, así como lo dijo la compañera, no lo controlamos, ¿sí? Y lo que no se evidencia, no existe, ¿sí? Dentro de los proyectos, todo se debe llevar a un indicador de cumplimiento. Ya ustedes determinan si quieren, si lo hacen a través de un objetivo SMART o si lo hacen a través de un KPI. Igual eso lo vamos a ver aquí de manera así también general, ¿sí? Dentro de todos los indicadores, pero todo lo debemos de llevar a un indicador. ¿Para qué? Precisamente para controlar eso. Segundo, lo que no se evidencia, ¿sí? Lo que no se evidencia no existe. Si yo no genero evidencia de los procesos como tal, yo no puedo empezar a argumentar. Sí, es que de 100 personas me dijeron que sí, sí ya estaban capacitados y formados frente al proceso. Bueno, muéstreme la evidencia, quiénes son esas 100 personas. Ah, no, yo les pregunté y me dijeron que sí. No, entonces así, eso no nos sirve, por decirlo de esa forma, a nosotros dentro de un proceso de estructuración o de formulación de un proyecto. Se debe de tener la evidencia. Ah, bueno, esas 100 personas dijeron que sí, ¿y en qué están formadas? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué producción tienen? ¿Qué área tienen? Etcétera, etcétera. O sea, yo debo de generar un proceso de carácter integral, ¿sí? O con condiciones integrales precisamente para determinar esas evidencias y poder argumentar, ¿verdad? O poder inferir frente a lo que yo estoy consultando o frente a esa evidencia o a esa, de pronto, esos datos que el mismo medio me está aportando. ¿Quién levantó la mano? César. Sí, profe, mire que eso que usted dice, lastimosamente me ha tocado en muchas oportunidades ser observador de muchas, de esa parte irresponsable de elaborar o desarrollar alguna propuesta de intervención. Eso yo creo que es lo que ha llevado a que primero las comunidades no se desarrollen. Segundo, a que la institucionalidad pierda credibilidad y confianza frente a las capacidades que tiene y las responsabilidades que tiene cada institución de llegar a las comunidades y a los usuarios, a las personas, con calidad. Y también como tercero, me permite ahorita interpretar la necesidad que se tiene de conocer, de saber estructurar, de poder interpretar y tener el conocimiento claro de cuál es cada una de las etapas de un proyecto, porque cuando uno empieza a veces a trabajar, le dicen, no, el proyecto, por ejemplo, es de la construcción de 100 viviendas o de 200 viviendas en tal sector. Y va a beneficiar tantas familias y esas familias son de escasos recursos, por ejemplo, son familias vulnerables, víctimas de conflicto armado y todo esto. Pero uno dice, bueno, listo, ¿qué me toca hacer? No, a usted le toca hacer, por ejemplo, que voy a hablar de lo mío, que es la parte psicosocial. Toca hacer el acompañamiento psicosocial, mantener a las personas motivadas, hablarles del proyecto, de lo importante que es que valoren esto y todo eso. Pero resulta que uno hace su parte, pero el que está dirigiendo el proyecto, en algún momento de cerrarlo, resulta que pueden modificar los indicadores.
puede modificar los indicadores o inducir a otros profesionales a que cometan errores sobre un supuesto real siendo falso. Entonces, eso duele mucho y la verdad, Dios tiene el control todo. Y aquí estoy entendiendo un poco más la dimensión que se tiene de la calidad de profesionales que debemos ser. Y muchas veces uno hasta se tiene que quedar callado, pero si uno hace un planteamiento de la formulación de un proyecto, pues ya uno sabe directamente que eso no lo puede permitir, porque está en juego tu hoja de vida, está en juego tu firma, está en juego tu profesionalismo, y es mejor tener un producto con calidad que tener cualquier cantidad de aplausos y de venias que a la final no son bien merecidas. Claro, no, igual esos ya son temas bien complejos porque igual recuerden que la estructura, para eso también se puede hacer seguimientos y procesos un poco más específicos, y por eso es que los controles de acuerdo al cronograma se deben de realizar de manera muy ajustada. Pero lo que prevalece y lo que parte en todo este tema, pues son los códigos deontológicos de cada profesión, ¿verdad? Ustedes saben que los códigos deontológicos están directamente relacionados con la ética, con la moral y con todo eso. Entonces, desde ahí parte como todo este tema. Y pues lógicamente, desde acá, desde la parte formativa y desde la parte de estructuración, se inicia, ¿sí? O se parte de esa formación o de esos códigos, porque nosotros no vamos a estructurar un proyecto para realizar algún tipo de acción indebida, no, todo lo contrario. Lo que se busca con la estructuración de proyectos es mejorar algunas condiciones, darle solución a una necesidad. Pero es válido lo que comenta. Se presentan mucho, pero la idea es que nosotros dentro de la estructuración y dentro de la estructuración no tanto, dentro de la ejecución como tal de los proyectos, no lleguemos a esos espacios porque lógicamente ahí se pierde todo el sentido del proyecto como tal. Yerli. Bueno, quería hacer un aporte referente a lo que está diciendo el compañero. Resulta y sucede que en esos proyectos hay una falencia, que no tienen en cuenta los estratos socioeconómicos de las personas a las que supuestamente va dirigida los proyectos de vivienda. Es decir, bueno, son para personas vulnerables, pero resulta y sucede que esas personas vulnerables no tienen acceso a una vida crediticia, entonces no pueden acceder a los subsidios de vivienda o a los créditos para su vivienda. Entonces, esos proyectos nunca tienen en cuenta o no lo miden, y pues a la final no sale favoreciendo a la población más vulnerable. Por ejemplo, una persona que vende mangos no tiene vida crediticia, no va a tener un análisis o sí, un crédito viable para su vivienda, acceder a su vivienda. Entonces, ahí hay una falencia muy grande y yo creo que son en todos los proyectos de vivienda que han salido y que siguen saliendo. Ok, ahí de pronto lo que rescato de eso, ¿verdad? Los comentarios del comentario Yerli es que en este caso falta conocer el territorio, ¿verdad? Falta realizar caracterización del territorio. Por eso es que los proyectos se deben de estructurar y se deben de formular muy bien, ¿sí? Se deben de formular con esas características o de tener ese tipo de contexto, ¿sí? Muy bien marcado precisamente para minimizar esas posibles falencias que se puedan presentar dentro del proyecto como tal, ¿sí? Bueno, no sé quién más tiene algún comentario. ¿Noemi tiene la mano levantada o fue que se le quedó ahí levantada? Me quedó levantada, profe. Todo está muy Bueno. Vale, listo. Bueno, entonces este es la metodología de la planeación estratégica, ¿sí? Una metodología, como les decía, que se está usando mucho hoy en día para todos estos proyectos con esas características que vienen desde los entes gubernamentales, ¿verdad? Desde los ministerios, de las secretarías de desarrollo, bueno, etcétera, etcétera, utilizan mucho esta metodología. Por eso ahí nos vamos, pues cada una la vamos a desarrollar en su totalidad.
Tenemos otra metodología que se llama marco lógico. Esta también la usan, se usa mucho. La están usando más que todo, la usan mucho en todo lo relacionado con la parte pública, ¿sí? Inclusive ya el SENA también empezó a utilizar esta metodología para los proyectos que se están estructurando y los proyectos que están realizando ya exigen marco lógico dentro de su estructuración. Entonces es una metodología que vamos a desarrollar acá y la vamos a desarrollar a través de ¿qué? A través de una matriz que se llama matriz Bester. Esa matriz Bester es una matriz de prioridades, ¿sí? O matriz de priorización. Entonces, donde vamos a desarrollar o vamos a determinar unas variables o problemas, que esos variables o problemas deben ser decisorios, por eso se llama matriz de priorización también. Esas variables o esas variables o problemas deben ser decisorios para la ejecución del proyecto. ¿Cómo así? Muy fácil, analicémoslo de esta forma. Vamos a suponer que mi proyecto es montar una sala de cómputos, ¿sí? Una sala de cómputo. Entonces, donde yo le voy a brindar el servicio, a la comunidad o a personas particulares o al sector empresarial que quieran realizar, qué sé yo, cursos de Excel, alguna capacitación en línea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería una de las variables? ¿Cuál creen ustedes que sería una de las variables que son prioritarias o que puede ser prioritaria o que es prioritaria para la ejecución del proyecto? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál creen, muchachos? Profe, la Hola. verdad Profe, no. disculpe, ¿me puede Bien. repetir que no le escuché? Ok. Nuestro proyecto es montar una sala de cómputo, ¿verdad? Donde se le brinde el servicio a las empresas para cursos, formación, capacitación, pues a través de estos elementos, de todo este tema de computadores, servicios en línea, etcétera, etcétera. Ese va a ser nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál creen ustedes que para la estructuración o para la ejecución del proyecto es una variable prioritaria? Que sin esa variable, pues el proyecto, o sin esa causa, o sin ese problema, o en este caso esa variable, no lo llamemos problema, en esa variable sin esa variable el proyecto no se puede ejecutar. ¿Cuál creen ustedes que sería? Carmen. Que sin esa variable no se puede ejecutar el proyecto, ¿cierto? Sí, claro. Yo diría que no puede haber acceso a red de internet. Ok. Que sea Entonces, una población muy lejana donde no llegue el acceso a la red de internet. Eso nos podría como generar pues problemas para llevar ese acceso a esa población. muy bien. Entonces, sin internet, si esos equipos de cómputo no tienen internet, pues no se puede ejecutar lo que yo quiero realizar con el proyecto. Muy bien. Mónica. Profe, el desconocimiento de la población con los equipos de cómputo. Válido. Podría ser una variable, pero a la vez también podría ser una ventaja, ¿verdad? Una variable, porque las personas no saben utilizar el equipo de cómputo. Entonces, si no saben utilizar el equipo de cómputo, entonces el proyecto ya se dificulta. Pero a la vez yo lo puedo llevar a una oportunidad, ¿verdad? Si no saben, me la hice. Voy a capacitar aquí todo el mundo. Entonces, dependiendo de cómo lo miremos. Sí, el proyecto se puede llevar a cabo, pero se tarda, se Exacto, expande un poquito. exacto. Muy bien. César.
Que los computadores al momento de iniciar no tengan los programas adecuados para el desarrollo del proyecto. Muy bien. Entonces ahí rescato dos cosas. Sin los computadores el proyecto no se ejecuta, ¿sí o no? O sea que entonces los computadores es una variable fundamental. Y segundo, que los computadores no tengan el acceso, no tengan los programas, no tengan las licencias, tampoco se puede hacer. O que yo compre los computadores, entonces me los compré en una ganga por allá y que compre computadores que ya sean muy obsoletos, que ya no tengan, que no tengan capacidad. Eso también puede dificultar el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, otra causa, otra variable. Es que yo voy a montar ese proyecto en un sitio, pero allá no hay servicio de energía. Entonces, lo estructuro allá, pero puede que se me demore, así como dijo la compañera Mónica, se me demore un poquito o ya no cumpla dentro de los plazos o no esté dentro de los plazos estipulados para la ejecución. ¿Por qué? Porque mientras que gestiono todo el tema de energía o de servicios como tal. Muy bien. Javier. Sí, profe. También sería si no tengo ya seleccionado el personal que va a dictar la capacitación en los cómputos. Si falta ese personal, también sería una variable. Muy bien, entonces ya sin los profesionales que sepan manejar eso y que den las charlas, pues ese proyecto no se puede ejecutar. Muy bien, Javier. Ok. Entonces, ahí con este tema o con esta metodología, ¿sí? Vamos a empezar a realizar el marco lógico, la estructura de marco lógico. Entonces, vamos a definir los problemas, ¿sí? Después empezamos a realizar los vamos a interconectar, les vamos a dar unas valoraciones, igual yo les voy a explicar todo eso, porque esta matriz Vester nos genera eso, y de ahí, pues lógicamente, va a salir un análisis y van a salir una estructura de cómo nosotros debemos empezar a darle orden a esa estructuración del proyecto. ¿Vale? Mónica, cuéntanos. No, profe, la mano se quedó levantada. Bueno, dale. Listo. Entonces, aquí con el marco lógico, recuerden que la estructura del marco lógico también, o sea, esta metodología, yo les estoy hablando aquí de la metodología general, o sea, como del centro del proceso como tal. Pero recuerden que cada una de las metodologías tienen otras variables o tienen la misma cantidad de variables, que en este caso es el análisis financiero, todo lo relacionado con la viabilidad, etcétera, etcétera, ¿sí? El análisis legal y todo eso, sino que se centra en una metodología precisamente para estructurar mejor todo el tema o toda la pregunta problematizadora o todo el problema central del proceso como tal. Noemi. Sí, profe, mi pregunta es, de acuerdo a todas las 4 metodologías y yo teniendo ya como el proyecto que quiero realizar, yo elegiría cuál se adapta más a mi proyecto o digamos usted también nos podría apoyar ahí y decir, bueno, tu proyecto es este, creo que la más apropiada puede ser esta o la más aplicable. Sería esa como la manera, profe, porque veo que hay unas No, que de acuerdo a lo que uno tiene, uno dice, esta quizás sea la que más aplique. ¿Cómo lo haría? no. Se haría dependiendo, dependiendo de las eh, de los términos de referencia de las convocatorias o donde donde tú quieras presentar el proyecto, ¿sí? Si los términos de referencia del proyecto te dicen que utilices metodología de marco lógico, entonces ya tú debes de ajustar tu proyecto a marco lógico. Si es una metodología, por decir algo, no, salió una con la fundación, esta que utilizan mucho la parte ahorita, Aurelio Llanos, ¿cómo es? Aurelio Llanos, creo que es que se llama. Esa convocatoria o esas convocatorias que solicita o que lanza esa fundación, espérense un momentico y la busco, Fundación Aurelio Llanos, creo que es que se llama. Entonces,
Aurelio Llano, sí. De esa fundación Aurelio Llano, entonces solicita mucho metodología de planeación estratégica, porque él va más al accionar de los procesos, ¿sí? Entonces, esas características de qué metodología usar, te las da, es el mismo medio donde tú vayas a presentar el proyecto, ¿sí? No es definir, no, porque las metodologías, cualquier metodología, o más bien cualquier proyecto se adapta a cualquier metodología, ¿sí? Cualquier proyecto se adapta a cualquier metodología. Pero entonces ya tú ya se define quién es, qué términos de referencia me define esa convocatoria donde yo voy a presentar el proyecto. Ahí es donde está como el jueguito de esto, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Ah, que yo voy para Fondo Emprender Sena. Entonces, Fondo Emprender Sena es marco lógico. ¿Sí? Entonces ya yo tengo que adaptar mi proyecto a marco lógico. ¿Vale? Sí, venga, una pregunta, profe. Si, digamos, no necesariamente hay una convocatoria en la que yo quiero participar, sino que para mi empresa yo deseo presentar el proyecto de ventas del año ante gerencia, por ejemplo. No tengo una referencia de cuál sería la metodología, más bien es como quizá preguntarle a la misma gerencia, ¿cuál de estas metodologías cree que deba ser en la que yo le presente el proyecto de ventas del año? ¿Pudiera ser? O tú ya buscas antecedentes de qué tipo de proceso o qué tipo de procesos está trabajando la empresa. Inmediatamente, si es una empresa, en este caso privada, si es una empresa privada, se descarta marco lógico, porque el marco lógico a las empresas privadas casi no les interesa, porque a ellos les interesa más el tema de definir cuáles fueron las estrategias, qué fue lo que tú usaste, ¿sí? Entonces, porque el marco lógico se define más que todo para la parte pública. Pero entonces, Claro, sí. inmediatamente ahí descartas marco lógico. ¿Cuál sería la más apropiada? Sería la más apropiada planeación estratégica. Sí, ok. Para ese caso. Perfecto. Muchas gracias, profe. Listo, vale. Bueno, y tenemos esta última metodología, ¿sí? Que es la del ciclo de Edward Deming, que en este caso, aunque es un protocolo de acciones como tal, se nos convierte en una metodología. Y existen procesos, ¿sí? Existen procesos donde solicitan que los proyectos se estructuren bajo esta dinámica. Esta dinámica o este ciclo del PHBA, aquí nosotros debemos de empezar a generar todo el tema de planificación. Más que todo esto es planificación, ¿sí? Entonces, en la fase 1, que es el planificar, entonces ahí se estructura toda la planeación, se genera todo lo relacionado con la parte de cronograma de actividades, etcétera, etcétera. Ya en el hacer, ¿sí? Se debe de darle respuesta a eso que se planificó. En el verificar, entonces se identifican cómo yo voy a verificar, cómo se va a verificar, como recuerden que apenas lo estamos estructurando, no estamos ejecutando, pero se debe de dejar definido cómo se va a hacer, cómo se le va a hacer el seguimiento al proceso. Entonces yo debo de dejar definido cómo se va a verificar y cómo se le va a hacer seguimiento a cada una de las actividades planeadas, ¿sí? Y en caso tal, como siempre van a existir dos panoramas, ¿verdad? El optimista y el pesimista. Entonces, en el panorama optimista es que todo nos salga bien. Pero en el panorama pesimista, yo debo de tomar una decisión, ¿sí? O yo debo de generar, en este caso, posibles acciones que diga, en caso tal de que se me presente esto, ¿qué puedo hacer? O sea, tener varios panoramas precisamente para yo generar algo que se llaman oportunidades de mejora o potenciales oportunidades de mejora. ¿Sí? Este ciclo PHBA está también muy de la mano, inclusive se trabaja mucho con la planeación estratégica. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta que hay muchas acciones que están inmersas dentro de la planeación estratégica. Y como es un protocolo, ¿sí? Como esto se considera pues lógicamente un protocolo o en este caso un ciclo que de manera dinámica se aplica en algunos procesos porque no necesariamente tiene que ser para la estructuración de un proyecto, sino para un proceso como tal.
entonces va muy de la mano de la planeación estratégica. Entonces acá como nosotros vamos a definir una ruta de un proyecto de manera generalizada, entonces lo vamos a planificar dentro de este ciclo. Hoy en día hay algunos escritores o algunas personas que están generando o que ya han ido, por decirlo de alguna forma, desvirtuando este actuar, ¿sí? O lo han ido modificando de alguna manera o han ido haciendo sus aportes de que ese actuar se debe de eliminarse o no de eliminarse, sino de modificarse dentro de este ciclo. Hoy en día, algunos autores están hablando de que ya no seguiría, no llegaríamos a un actuar, sino a un proceso de devolución creativa. Porque ellos dicen lo siguiente: listo, yo planifiqué, yo hice, verifiqué y cuando verifiqué tuve que hacer una acción de mejora, o sea que actué, pero no hice no tuve en cuenta como ninguna condición específica para que eso no volviera a suceder. Entonces, cuando inicie el ciclo, de nuevo puede correr el riesgo de que yo llegue a la misma situación y nuevamente me toque actuar por la misma situación presentada. Entonces, acá algunos hoy en día ya nos hablan de devolución creativa. O sea, que planeé, ¿sí? Hice, verifiqué, tomé los correctivos y realicé algo que se llama devolución creativa. La devolución creativa, ¿en qué consiste? En que ya tú ya tuviste una situación específica. ¿Y qué es lo que se quiere? No volver a esa misma situación específica. O sea, lo que se habla hoy en día, según la ISO 31000, que es el tema de gestión de riesgo, ¿verdad? La gestión de riesgo, por ejemplo, en algunos aspectos, todo lo relacionado con las fases con las medidas preventivas, eso se ha eliminado, ¿verdad? Esa palabra de medidas preventivas en algunos conceptos la han eliminado, porque dicen, no, es que una medida preventiva es, listo, se está cayendo esa lámpara, póngale un tornillo y ya. A los 3 días vuelve y se está cayendo, apriete nuevamente el tornillo. A los otros 3 días, nuevamente veo que se está cayendo, aprieta el tornillo hasta que el día que me cayó en la cabeza. O sea, no hice una correcta gestión de ese riesgo. Entonces, si eso se está soltando, si se está soltando ese tornillo, es porque ahí pasa algo. Si yo hubiese hecho una gestión del riesgo como tal, entonces yo hubiese dicho, bueno, vamos a revisar bien por qué este tornillo se está aflojando. Mira, es que ya qué sé yo, el chazo que estaba, mira que se deterioró, qué sé yo, el mismo calor de la lámpara lo expandió, entonces hay que cambiarlo. Eso es una correcta gestión del riesgo. Asimismo, se habla de la devolución creativa. En la devolución creativa se pasó una situación muy específica y yo, pues lógicamente me toca actuar, pero de manera creativa. ¿Sí? Devolución creativa se refiere a que por la misma causa no te puede ocurrir esa situación, ¿sí? No te puede ocurrir la misma situación por la misma causa, ¿sí? O sea, puede que la lámpara nuevamente se afloje, pero que sea por otra causa. Porque es que ya el cielo raso, qué sé yo, se dio y bajó, pero no fue por el tornillo, porque ya tú gestionaste bien ese riesgo. Así mismo pasa con el tema de devolución creativa, ¿sí? Entonces, esa parte hoy en día ya la están algunos autores, ya están realizando todo este tema de cambiar este actuar por una devolución creativa, precisamente como para no caer en el mismo círculo, ¿sí? De que llegamos a lo mismo y pasó. ¿Por qué? Porque en las empresas o en los proyectos sucede. Entonces, vamos a suponer, nosotros empezamos a planear, hicimos, verificamos, sucedió esa situación, actuamos, la corregimos y volvemos a iniciar, ¿sí? El ciclo, los ciclos dinámicos. Vamos a suponer que en ese segundo inicio ya nosotros no estábamos al frente del proyecto o al frente de esa área, estábamos en otra área. Puede que la persona que venga no conozca
qué fue lo que se hizo aquí y caiga en la misma situación, ¿sí? En el mismo inconveniente o en la misma situación. Entonces, ahí es donde entra en juego todo lo relacionado con la devolución creativa. Hoy en día se habla mucho de ese tema. Listo. Esas son las 4 metodologías que vamos nosotros a trabajar, vamos nosotros a estructurar precisamente todo lo relacionado con la parte de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces, ya nos va a quedar la primera tareita para mañana, para que tengamos claridad o para que anotemos ahí, nos quede para mañana. Para el día de mañana vamos a traer 15 ideas de proyectos. 15 ideas de proyecto. Las que a ustedes se le ocurran, ¿sí? De cualquier área. Las que a ustedes se le ocurran. Entonces vamos a traer 15 ideas de proyecto cada uno. Las vamos a socializar y vamos a empezar ya a determinar con cuáles van a generar o vamos a tener más viabilidad. Entonces mañana vamos a trabajar unas preguntas, ¿verdad? Unas preguntas que están directamente enmarcadas en la viabilidad del proyecto, o sea, cuando se plantea un proyecto. Entonces, de acuerdo a esas respuestas que obtenga cada una de las ideas que ustedes van a proponer, ya ustedes se van alineando, pues lógicamente con ese tipo de ideas. ¿Listo? Bueno, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Nada, profe, muy enriquecedora tu clase y muchas gracias por todos esos conceptos que nos trajo el día de hoy. Y bueno, la idea es seguir aprendiendo muchas más cosas. Profe, muchas gracias. De eso se trata. No, con muchísimo gusto. Profe, me vuelve a Con regalar mucho el gusto. link de ingreso a la plataforma, por favor, acá en el chat. Claro que sí, dame un segundito y ya pero el que Sí. ingresa directamente al... Sí, yo ya ingresé, pero olvidé guardar el link y ahora no recuerdo. Ahí está ya en el chat. Listo. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan feliz noche. Profe, muchas gracias por la clase. Si es tan amable, nos regala la grabación de la clase para los que de Claro que pronto sí. queremos volver a recordar conceptos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. No, feliz noche. ¿Qué posibilidad hay de que esas grabaciones envíen a correo? Porque es que los teléfonos se ponen pesados. Hágale. Claro que sí. Claro que sí. Yo se las envío al correo también. Listo. Yo ahí tengo sus correos y se las envío al correo. Gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche.